Kai era un gigachat solitario, olvidado por la humanidad cuando los demonios invadieron su mundo. Sin embargo, al rescatar a una ángel superpoderosa de la prisión, ella se enamoró perdidamente de él y comenzó a ayudarlo a salvar el mundo, con la esperanza de que al fin pudieran consumar su amor. Todo comenzó cuando Kai vio a una chica muy atractiva, Rini, atada con cadenas. Como tenía alas, supuso que era un ángel, pero rápidamente cambió de opinión, pues los ángeles no deberían ser tan exuberantes y con tanto rebote como ella. Cuando la pobre chica lo sintió y le suplicó ayuda, él empezó a preguntarse por qué un ser así lo necesitaría, y se enfadó muchísimo, ya que los humanos habían estado en guerra con otras razas. Aproximadamente hace 3 décadas, los humanos habían luchado y ganado una guerra contra otras 4 razas. Desde entonces, los héroes de esas razas habían sido sellados en tumbas encantadas para evitar otro desastre, y los humanos vivían en paz. Una tarde, antes de conocer a Rine, Kai se encontró con Jan, su atractiva compañera, y la invitó a salir porque ella se marcharía pronto de la ciudad. Todo transcurrió sin problemas y se divirtieron mucho juntos, pero en cierto momento Jan le preguntó con curiosidad a Kai cómo sería su futuro. Ella ya estaba insinuando la idea de formar una familia con él, pero antes de que pudiera decirlo, la realidad falló y una singularidad absorbió todo lo existente. De repente, Kai se encontró de pie en un páramo y tardó un instante en darse cuenta de que seguía en la misma ciudad de hacía unos momentos, solo que ahora estaba en ruinas. Mientras intentaba desesperadamente entender qué pasaba, un demonio apareció por detrás y trató de quemarlo con llamas encantadas. Pero Kai, de alguna manera, logró esquivar un ataque muy desagradable que aniquiló al demonio en el acto. Poco después, otro demonio se le acercó y se quedó asombrado de que hubiera eliminado al otro tipo. Se dio cuenta de que Kai estaba armado y era peligroso, así que quiso eliminarlo rápidamente. Pero antes de que pudiera atacar, Saki y Ash, antiguos colegas de Kai, aparecieron y lo distrajeron con una granada aturdidora. Luego escaparon con Kai, y Kai notó que ninguno de ellos lo recordaba, incluso después de mencionar su unidad militar. Saki le dijo que tal cosa no existía y añadió que ella, en cambio, formaba parte del ejército rebelde humano. Conmocionado, se enteró de que la humanidad perdió la guerra contra las otras razas hace unas 3 décadas, y ahora pende de un hilo, ya que otras razas han tomado el control de las ciudades. Pronto llegaron a una ciudad subterránea que servía de refugio para los humanos, y Saki explicó que desde allí organizaban operaciones militares para contraatacar a las otras razas. Al escuchar esto, Kai sintió curiosidad y preguntó por qué los humanos perdieron la guerra, así que le explicaron que los demonios eran imparables cuando atacaban en grupos. Luego preguntó por el profeta Sid, el héroe que les había ganado la guerra, según recordaba, y se sorprendió de que sus compañeros no supieran quién era. Pronto Jin llegó, y resultó que ella era la comandante del ejército de resistencia en el país, aunque fingía ser un chico. Kai se sintió aliviado al verla, pero su corazón se hizo pedazos cuando ella dijo que no sabía quién era él. Luego intentó captar su atención contándole todos los buenos momentos que habían pasado juntos, pero fue en vano. Cuando preguntó por qué fingía ser un chico, Ash intervino y evitó que Kai fuera encerrado. Esa noche pasó todo el tiempo revisando los libros de historia y notó que no había registros de él ni de Sid en ningún lugar. Como Sid no existía y los humanos nunca ganaron la Gran Guerra, pensó que los cementerios construidos para contener cualquier amenaza a la humanidad no existirían, pero se sorprendió al descubrir que sí aparecían en los libros de historia. Así que al día siguiente pidió prestado un vehículo militar y condujo hasta el lugar para ver las cosas por sí mismo. Cuando llegó allí, entró en la tumba y encontró el arma del profeta Sid brillando en la oscuridad. Curioso, la tocó y una voz le dijo que había sido elegido como el portador del arma, el Code Holder. Al mencionar Kai ese nombre, fue transferido a un plano astral, y así fue como conoció a la atractiva chica que estaba atada con cadenas. Al verla, Kai casi se entretuvo con la idea de intimar con ella, pero cuando confirmó que no era un demonio, sacó su gran arma negra e intentó destruir las cadenas. Para su asombro, las cadenas no se soltaron después de golpearlas, y permanecieron intactas incluso después de dispararles una ráfaga mágica. Frustrado, recordó la espada legendaria de antes y se preguntó si sería de alguna ayuda, pero cuando, por error, pronunció el nombre de la espada, su arma se transformó en la legendaria espada, y la usó para cortar las cadenas de Rini. Cuando las cadenas se soltaron, él atrapó a Rini para evitar que cayera al suelo, pero al despertar y ver su rostro, ella se sobresaltó y lo desafió a una pelea, pensando que la heroína demonio, Vanessa, lo había enviado para eliminarla. Aunque Kai no tenía intención de hacerle daño, se vio obligado a defenderse del ataque de Rini, pero cuando vio que estaba destinado a morir si no luchaba, su espada lo impulsó a bloquear un ataque. Rini se quedó completamente en shock al ver que Kai podía anular su magia, y eso la hizo preguntarse si él era un demonio o algo así. Pero Kai argumentó que era solo un humano y optó por mostrarle sus 6 pulgadas para probar que no mentía. Antes de que eso pudiera suceder, Rini le creyó porque sabía que encajaría, y procedió a agradecerle por haberla salvado. También se disculpó con Kai por atacarlo, pero Kai lo restó importancia, ya que solo le interesaba saber su raza. Primero, Rini confirmó que no era un demonio, y le suplicó a Kai que no volviera a preguntar sobre su raza porque en el fondo se sentía insegura al respecto.
Kai accedió a su petición y procedió a presentarse, pero cuando preguntó dónde estaban, ella le dijo que no tenía ni idea porque lo último que recordaba era estar en una batalla con Vanessa. Esto conmocionó a Kai, pues luchar con alguien como Vanessa significaba que Rini era muy fuerte, y cuando él preguntó, Rini se jactó de haber eliminado una flota de demonios ella sola. Luego preguntó cómo podía anular su magia, pero antes de que Kai pudiera responder, un ser llamado Last Rider apareció de un portal e identificó a Rini como una anomalía. Mientras Ryder atacaba, Kai notó que ella era increíblemente poderosa, así que tomó a Rinne y emprendió la huida. Ryder capturó a Rinne y Kai solo pudo observar cómo ella gritaba de dolor. Cuando ya no pudo más, atacó al ser, quien se sorprendió de que él tuviera la espada prohibida, y al mismo tiempo, la espada activó un portal que envió a Kai y Rini de vuelta a su realidad. Allí, Rini se aferró a Kai porque tenía miedo de ser borrada de la existencia, y le agradeció por salvarla de nuevo porque, en el fondo, nadie se había preocupado nunca por ella. Antes de eso, la raza celestial la rechazó y los demonios la llamaron una abominación, por lo que se peleó con Vanessa. Al escuchar esto, Kai simpatizó con ella y le dijo que entendía su dolor porque él vivía en un mundo donde nadie lo recordaba. Reveló que la historia que él recordaba era aquella donde los humanos ganaron la Gran Guerra y odiaba que los demonios estuvieran ocupando las ciudades humanas. Rini se quedó en shock después de escuchar esto porque en el momento en que luchó contra Vanessa, los humanos ya estaban ganando la guerra. Esto dejó atónito a Kai porque significaba que Rini era de su misma realidad, pero le dolió cuando ella mencionó que no sabía quién era Sid. De todos modos, le dijo que eran parecidos, y Rini se emocionó porque finalmente había encontrado a alguien que la entendía. Afuera, Rini cayó al suelo porque estaba débil por tanta lucha, así que Kai la ayudó a levantarse, ofreciéndole llevarla de vuelta a su ciudad. Al principio, Rini se mostró escéptica al respecto, ya que no confiaba plenamente en los humanos, pero después de que Kai le dijo que confiara en él, ella accedió y esperaba con ansias ver cómo sería la vida entre los humanos. Más tarde esa noche, Kai yacía en la cama, agotado por el caos del largo día. También estaba cansado porque tuvo que mostrarle los conceptos básicos de la civilización humana, aunque estaba agradecido de que ella pudiera ocultar sus alas y no atraer demasiada atención. Rini estaba en el baño cuando Kai pensaba en revisar su arma, pero no fue hasta que Rini apareció, gritando que el agua no dejaba de salir. Cuando Kai vio accidentalmente los encantos de Rini, toda la sangre abandonó su cerebro, pero se dio la vuelta para evitar aplaudirla bajo sus sábanas. ¡Vaya, chico! Después de contenerse, Rini saltó a la cama y sintió celos de los humanos porque podían dormir en superficies tan suaves, mientras que ella, por lo general, dormía sobre roca dura. Sin embargo, ella notó que el mundo de la superficie estaba en ruinas, y a Kai le molestaba que los demonios lo ocuparan. Rápidamente se dio cuenta de que esta realidad era lo opuesto a la anterior, y esperaba que hubiera una forma de poder regresar. Alrededor de la medianoche, Rini saltó sobre Kai y le advirtió que los demonios ya estaban cerca. Así, la ciudad fue puesta en alerta roja y los civiles corrieron por sus vidas para evitar morder el polvo. Rini se unió a Kai para verificar la situación afuera y se asustó al ver todo el terror en la ciudad, pero Kai le dijo que tenía que marcharse porque creía que era el único que podía desempeñar el papel de Sid en este mundo. Mientras tanto, la unidad de Ash y Saki experimentó dificultades al enfrentarse a un demonio, hasta que Kai apareció y evitó que uno destrozara a Saki. Ella se sorprendió porque él podía derribar a un demonio de un solo golpe, pero cuando él fue acorralado, Rini usó sus poderes para protegerlo. Después de eso, Ash y Saki preguntaron cómo Kai podía luchar tan bien, así que él les dijo que venía de un mundo donde los humanos habían ganado la guerra contra las otras razas. Al escuchar esto, Saki le dijo que fuera a su base militar. Pero cuando llegó allí, los oficiales militares no lo tomaron en serio porque pensaron que mentía sobre ser de otro mundo. Jin, por otro lado, sintió curiosidad por él y preguntó qué tipo de relación tenían en su mundo. Pero como Kai no podía decir exactamente qué solían consumar, reveló los nombres de su padre y abuelo, lo que hizo que Jin terminara la reunión abruptamente. Más tarde esa noche, un soldado de alto rango, Fallon, convocó a Kai y Rini para hablar con Jan. Al llegar allí, Kai vio el lado femenino de Jin y acertó al saber que ella era una mujer desde el principio. Sin embargo, Jin le dijo que no le creía del todo y que solo lo había convocado porque le gustaría usar sus conocimientos y habilidades contra los demonios. Cuando Kai preguntó qué tramaba, ella reveló que planeaba atacar a los demonios y recuperar su ciudad. Aunque la victoria parecía imposible, al escuchar esto, Kai se ofreció a echar una mano, insistiendo en que solo podrían tener éxito si él y Rinne luchaban contra Vanessa en persona. Conmocionada, Fallon preguntó por qué querría arriesgar su vida, así que él le dijo que no podría mirar a sus compañeros a la cara si abandonaba este mundo y regresaba a su realidad. Luego propuso un buen plan para atacar a los demonios, y a medida que se aclaraba, Jin comenzó a ver la posibilidad de derrotar a los demonios y a su líder. Unos días después, Kai se unió a Jian y sus hombres en una misión de sigilo para recuperar su país de los demonios.
En el camino, Suki se puso nerviosa porque estaba en el equipo de asalto, así que Rinne le dio una suave palmada en la cabeza y la hizo sentir mejor. Le aseguró a Suki que era fuerte y solo capaz de perder contra alguien como Vanessa, aunque mencionó que se autodestruiría si no podía derrotarla. Preocupada, Saki le dijo que no lo hiciera, mientras Ash mencionó que estaba inquieto por toda la misión. Temía que fueran atacados en el camino, ya que se movían en grupos grandes, pero Kai le aseguró que nada de eso pasaría, puesto que los demonios eran sensibles a la magia y los humanos no la poseían. Con el tiempo, todos los soldados leyeron sus juramentos en un lugar, y Jin les dio un discurso audaz que elevó su moral para luchar. A su mando, los soldados cargaron y se sorprendieron al ver un montón de demonios volando fuera del edificio de Vanessa. Mientras un demonio se preparaba para atacar, Kai cargó en las primeras líneas y usó su arma para hacerlo pedazos. Pero cuando más demonios aparecían de un portal, Rinne usó su magia para potenciar su arma y él los eliminó con un solo disparo letal, dejando a todos sin palabras. Cuando le preguntaron, afirmó que era una bala de su mundo, cuando en realidad solo dijo eso para evitar que descubrieran las habilidades mágicas de Rinne. Poco después, Rinne sintió presencia enemiga en el edificio, así que se lo dijo a Jin, quien luego asignó a sus hombres a montar puntos estratégicos y evitar que cualquier demonio escapara. Mientras todos cargaban hacia el edificio, Fallon sintió curiosidad y le preguntó a Kai sobre el disparo que había hecho antes. Al parecer, le pareció extraño que él no hubiera apretado el gatillo y pensó que Rinne tenía algo que ver con el disparo. Kai permaneció en silencio todo el tiempo y se dio cuenta un poco tarde de que un demonio estaba siendo invocado a sus espaldas. Cuando el demonio atacó, Fallon se ofreció voluntaria para detenerlo ella misma e instó a todos a seguir sin ella. Al llegar a la siguiente habitación, Rinne detectó magia poderosa y esta golpeó a Jin antes de que pudiera advertirle. Sorprendentemente, Jan salió ilesa porque llevaba una prenda élfica debajo de su armadura, y se sabía que ésta resistía la magia. Luego, optó por enfrentarse al demonio que tenía delante, e instó a Kai y Rinne a seguir adelante hasta que encontraran a Vanessa. Al subir, Kai les dio a Ash y Seki brazaletes encantados, que ayudarían a ocultar su presencia en caso de demonios errantes. Incluso después de ponérselos, Seki se aterrorizó cuando un demonio apareció, y casi delató su posición al buscar su arma, pero Rinne le dijo que se callara. Mientras el demonio se alejaba, lograron entrar en la sala de control del edificio, donde Ash y Saki prometieron apagar las luces en caso de que la lucha de Kai contra Vanessa se viera comprometida. Después, Kai salió de la sala de control con Rinne, y se sorprendieron cuando los sensores de movimiento del edificio se activaron. Entraron en otra habitación esperando llegar a Vanessa lo más rápido posible, pero se quedaron en shock al ver un grupo de demonios esperándolos. Uno de ellos prometió disfrutar de Kai como un saludable desayuno, pero antes de que Kai pudiera hacerle tragar esas palabras, Rinne lo llevó volando al otro lado, insistiendo en que él continuara sin ella. Ella selló la habitación con hielo antes de que Kai pudiera decir algo y prometió que lo alcanzaría en un instante. Mientras él se iba, los demonios notaron algo extraño en Rinne, porque era en parte demonio, ángel, elfo y de varias otras razas, y comenzaron a preguntar si 5 tipos de diferentes tribus se habían acostado con su madre. Cuando Rinne escuchó esto, perdió los estribos y activó sus poderes para darles una lección. Mientras tanto, Kai llegó al último piso y se sorprendió porque vio que Vanessa era muy atractiva y supo que perdería la compostura si hacía el movimiento equivocado. Vanessa lo vio y se emocionó un poco porque él era alto y estaba en forma, y pensó que encajaría, así que le dijo que se quitara todo. Mientras tanto, Jin se enfrentó a un demonio formidable en un piso inferior y logró seguirle el ritmo gracias a su prenda élfica. Cuando vio una oportunidad, la aprovechó usando una flecha encantada para eliminarlo. Sin embargo, se debilitó un poco porque el ataque anterior le pasó factura a su cuerpo, y el demonio moribundo notó que su fuerza vital se agotaría si seguía usando armas encantadas. Jin le dijo que estaba dispuesta y terminó el trabajo apuñalando la cara del demonio. Antes de que se diera cuenta, un demonio de 3 cabezas la atacó desde un piso superior, pero Fallon apareció en un instante y pateó al demonio lejos. Jin se sintió aliviada al ver que Fallon lo había logrado, pero se dio cuenta de que necesitaba continuar la lucha y asegurarse de ganar suficiente tiempo para que Kai hiciera lo suyo. De vuelta en el último piso, Kai le dijo a Vanessa que no se desvestiría porque no era un soy boy que caía por modelos baratas de OnlyFans. Aunque enfadada, Vanessa mantuvo la compostura y se emocionó porque la mayoría de los hombres caían rendidos cada vez que cruzaba las piernas. Luego le preguntó a Kai si él era el comandante que usaba una prenda élfica, y él lo negó, insistiendo en que venía de un mundo donde ella fue derrotada. Curiosa, Vanessa preguntó qué raza la había derrotado en ese mundo, y cuando Kai mencionó que era un humano, ella se rió porque siempre había visto a los humanos como debiluchos. Pero al escuchar el nombre de Sid, se quedó en shock y comenzó a murmurar algo sobre la reencarnación, lo que hizo que Kai le preguntara qué sabía. Sin embargo, ella lo ignoró, pensando que no sería una amenaza, y procedió a acabar con él de un solo golpe. Para su asombro, Kai contraatacó y se enfrentó a ella sin sudar una gota, pero empezó a sudar frío cuando Vanessa intentó un ataque de largo alcance contra él. Después de la explosión, Vanessa estaba bastante convencida de que Kai era polvo,
pero cuando vio que Kai sobrevivió, se preguntó cómo lo hizo y por qué su arma era especial. Pronto, Rini apareció un poco herida de su pelea anterior y se ofreció a luchar en el lugar de Kai. Pero antes de que pudiera atacar, se abrió un portal, y Ryder identificó a Vanessa como una anomalía porque había mencionado el nombre de Sid. Luego intentó borrar a Vanessa de la existencia, pero Vanessa contraatacó con un hechizo que destruyó gran parte del cuerpo de Ryder. Como resultado, Ryder se vio obligada a retirarse, y Rin se asustó, porque aunque ya había luchado contra Vanessa antes, esta versión podría haber escapado de un manicomio. Cuando Vanessa se recuperó del ataque de Rini, asumió su verdadera forma demoníaca y estaba lista para aniquilar a Kai y Rini de inmediato. De repente, Rini cargó contra Vanessa y lanzó una prisión encantada alrededor de ambas, suplicándole a Kai que escapara mientras pudiera. Kai dudó porque no quería dejarla atrás, pero antes de que se diera cuenta, Vanessa se liberó de la barrera de Rini y la arrojó al suelo como basura. Enfurecido, Kai cargó contra Vanessa, pero terminó siendo lanzado contra una pared por la magia de Vanessa. Rini se quedó en shock al ver que Kai ya no respondía, así que perdió el control y asumió su verdadera forma, prometiendo darle una paliza a Vanessa. Vanessa se sintió un poco emocionada por la forma de Rini porque parecía una mezcla de las 5 razas en una, y no le importaba recibir golpes de la mutante. En cierto momento igualó la fuerza de Rini y se rió de ella por no haber usado sus poderes para salvar a Kai desde el principio. Le dijo a Rini que Kai aún estaría vivo si ella hubiera asumido su verdadera forma, y rápidamente se dio cuenta de que Rini se sentía insegura de sí misma y no se transformó porque no quería que Kai la viera como un monstruo. Escuchar esto llevó a Rinne a las lágrimas, especialmente porque Kai estaba completamente muerto, así que sujetó a Vanessa una última vez y activó un hechizo de autodestrucción. A medida que la maldición fluía de su cuerpo, entró en Vanessa y la hizo morir lentamente. Pero antes de que Vanessa pudiera morder el polvo, activó un maleficio que había colocado en el edificio con antelación y contrarrestó el hechizo de Rini. Conmocionada, Rini cayó de rodillas, devastada por no poder vivir consigo misma ahora que Kai estaba muerto. Derramó lágrimas, lamentando no haberlo salvado a tiempo, y no reaccionó cuando Vanessa intentó eliminarla con un desagradable ataque de fuego. Después de que el humo se disipó, Vanessa se sorprendió al ver a Rini en los brazos de Kai. Como un Giga Chad, Kai sonrió y le dijo a Rini que dejara de llorar porque estaba agradecido de que ella le hubiera dado suficiente tiempo para recuperarse. Rini pensó que estaba soñando porque ya estaba segura de que Kai estaba muerto, así que lo abrazó fuerte y se aseguró de que fuera real. Vanessa, por otro lado, cuestionó cómo logró sobrevivir a su ataque, porque ningún humano había sobrevivido jamás a su magia explosiva a corta distancia. Pero Kai permaneció en silencio, sabiendo que la única razón por la que seguía respirando era por su espada. Luego desafió a Vanessa a otra pelea, pero ella se sintió insultada y convocó una ráfaga de viento que casi desequilibró a Kai mientras él se defendía. Vanessa le dijo que los humanos eran inútiles y que solo reconocía a los héroes de otras razas como verdaderos guerreros, a diferencia de los humanos que no poseían ninguna fuerza. Al escuchar esto, Kai respondió que no deseaba ser el héroe de la humanidad, solo quería mostrarle el espíritu de lucha de la humanidad. Riendo, Vanessa le dijo que el único espíritu que tenía era el que abandonaría su cuerpo al morir, y procedió a invocar una gran roca para aplastarle la cabeza. Mientras la roca caía, Kai la destruyó de un solo golpe con su arma, lo que provocó que Vanessa invocara múltiples llamas para asarlo. Pero antes de que eso pudiera suceder, Kai le dio la señal a Ash, quien apagó todas las luces del edificio. En la oscuridad, Vanessa vio la espada brillante de Kai y atacó, pensando que era él, pero se sorprendió cuando el humo se disipó y se dio cuenta de que estaba atacando a Rinne. En cuanto a Kai, él se colocó detrás de Vanessa, así que Rinne le lanzó la espada legendaria y él la usó para derrotar a Vanessa de una vez por todas. Vanessa no dudó en reconocer la derrota, aunque odiaba que ya estuviera desvaneciéndose de la existencia. Mientras eso sucedía, ella recordó el nombre de Sid y comenzó a decir algo sobre la reencarnación mundial, lo que llamó la atención de Kai. Cuando Kai le preguntó qué sabía, ella le dijo que Sid sabía que la reencarnación mundial era posible y que alguien había causado que el fenómeno ocurriera. Ella creía que el culpable debía ser uno de los otros 3 héroes, y le dijo a Kai que Sid le había confiado la espada legendaria para mantenerla a salvo. También le dijo a Kai que la espada era la única clave para corregir el mundo. Pero a Kai le costaba creerlo porque los libros de historia le enseñaron que Vanessa y Sid eran enemigos. Aunque Vanessa admitió que no había estado de acuerdo con Sid, reveló que había eventos pasados que Kai desconocía. Luego habló de un código prohibido oculto en su realidad y aconsejó a Kai que se preparara para batallas más duras. Antes de desaparecer por completo, le dijo a Kai que si se encontraban de nuevo, lo enfrentaría como una súcubo y mejoraría su juego para que él se excitara y cayera rendido a sus pies. Después de eso, Kai cayó al suelo, débil por toda la magia que había usado, pero estaba agradecido de que la batalla hubiera terminado. En segundos, la noticia se extendió a los otros soldados de que Kai había ganado la pelea, y todos se alegraron porque significaba que habían recuperado su ciudad. A la mañana siguiente, Jan apareció y agradeció a Kai y Rinne por ayudar a derrotar a Vanessa, especialmente porque su gente podría reconstruir su ciudad tal como estaba.
Luego mencionó que no sería parte del proceso de reconstrucción porque tenía sus ojos puestos en otra cosa. Así que Rine, con curiosidad, preguntó si se iba a retirar o algo así. Jan respondió que zarparía más allá de su país hacia las otras naciones que habían sido conquistadas por las otras razas. Quería comandar sus fuerzas y unirse a las otras naciones para ganar y poner fin a la Gran Guerra, y por eso pidió ayuda a Kai y Rine. Kai estaba asombrado mientras ella hablaba porque era más madura y ambiciosa que las otras versiones de sí misma de su realidad. Sin embargo, aceptó unirse a su causa y apoyarla hasta el final, siempre y cuando fuera recompensado con gatitas interraciales para aplaudir. Más tarde, mientras Kai hablaba de terminar la guerra y encontrar al culpable detrás de la reencarnación del mundo, Rini lo escuchó y se sorprendió al ver un reflejo de Sid en él. Unos días después, Rini corría por su vida en el plano astral y, cuando cayó, un hombre no identificado intentó ayudarla a escapar. Sin embargo, se despertó y se dio cuenta de que solo había sido otro sueño, ya que ya estaba de viaje a la Federación AO, que era el siguiente país. Durante el viaje, Kai se sentó en silencio y recordó lo que sucedió después de la batalla con Vanessa. En aquel entonces, Rini notó la presencia de demonios y le alertó de inmediato, así que él corrió con ella para rastrearlos. De alguna manera, el edificio en el que estaban quedó envuelto en una barrera, y fue entonces cuando apareció Maril, la hermana de Vanessa. Al ver a Kai se dio cuenta de que él fue quien derrotó a su hermana y decidió lanzarle una ráfaga de fuego, aunque Kai bloqueó el ataque con su arma. No notó cuando Meryl se lanzó a su espalda e intentó golpearlo, pero gracias a Rin pudo vivir un día más. Rinne arrojó a Meryl como basura y le dijo que mantuviera sus manos lejos de Kai, ya que ella no lo compartía. Al escuchar esto, Meryl se rió, ya que Rinne solo estaba acaparando a Kai por su salchicha, así que intentó ganarse a Kai diciéndole que le gustaba grueso y duro. Impasible, Kai le dijo que ya había lidiado con su hermana, pero en el fondo sabía que estaba perdido si ella lo tomaba en serio porque era más sexy que Megan Fox. Por otro lado, a Meryl le costaba creer que un humano tan insignificante hubiera derrotado a su hermana, pero por su reacción, Kai se vio obligado a preguntar si ella estaba allí para vengarse de él. Para su sorpresa, Meryl dijo que no tenía interés en buscar venganza, especialmente porque ahora era la única a cargo de su raza. Luego propuso un trato con Kai, ofreciendo no atacar la capital real en absoluto. Ella insistió en que su gente permanecería en las otras partes del país con la condición de que los humanos lucharan contra las otras tres razas. Kai vio su objetivo final, pero aceptó el trato de todos modos porque estaba seguro de ganar la guerra. Merle luego prometió animarlo y, como le gustaba, prometió recompensarlo con un beso si regresaba con vida. Impasible, Kai le dijo que no estaba interesado en eso, así que ella le ofreció aplastar en su lugar, pero él le dijo que preferiría aplastar a un orco. Después de aceptar el trato, ella se preparó para irse y le dijo que tuviera cuidado con Alfreya, el Señor del Cielo, porque había estado actuando de forma extraña últimamente. De vuelta en el presente, Rini sintió una presencia extraña más adelante e informó a su equipo de inmediato. Resultó ser un dragón, y a Ash le pareció extraño que algo así los atacara, ya que todavía estaban en territorio demoníaco. Sin perder tiempo, algunos hombres montaron las ametralladoras en sus tanques blindados, pero las balas no fueron suficientes para detener al dragón. Dos vehículos del convoy recibieron un impacto, y por eso Kai y Rinne tuvieron que enfrentarse al dragón para minimizar más daños. Después de derribar al dragón, Jan ordenó a sus hombres acampar en un lugar por la noche para que los heridos pudieran recuperarse. Mientras Kai se preparaba para descansar, se sorprendió al descubrir que estaba en la misma tienda que Rinne, y aún más sorprendido cuando Jin se unió a ellos. Como era el único hombre en la habitación, Fallon lo llamó y le dijo que vigilara a Jin durante toda la noche y que no tuviera ideas raras. Kai aceptó su petición, pero cuando entró en la tienda se dio cuenta de que algo se iba a poner más largo y duro que su gran arma negra. Cuando llegó el momento de que todos durmieran, Jin le dijo que tuviera cuidado con ella porque solía moverse mucho cuando estaba en la cama. Pero alrededor de la medianoche se encontró atrapado entre Rinne y Jin, y el único pensamiento en su mente era cómo evitaría pagar la manutención de los hijos. Al día siguiente sus ojos se pusieron negros porque no durmió nada, pero no le importó ya que estaba más concentrado en llegar a Eo. Por suerte para él, su unidad llegó allí en poco tiempo, y los civiles les dieron una cálida bienvenida porque habían ayudado a derrotar a Vanessa. Más adelante, el asesor militar de Eo, Seth, dio la bienvenida a Jin y sus soldados saludaron a sus hombres por ganar contra los demonios. Después de eso, Jin fue al grano y pidió una audiencia con el comandante militar de Eo, Dant, así que Seth los guió a su base militar. En el camino, explicó que Dante era un líder narcisista que a menudo se veía a sí mismo como un emperador y le rogó a Jin que soportara sus tonterías. En la puerta de Dante, su atractiva asistente, Cavalieri, los hizo pasar y Rinne tuvo una sensación extraña sobre ella, aunque se mantuvo en silencio al respecto. Cuando Jin entró en la oficina y se presentó, Dante se ofendió alegando que había tardado demasiado en verlo.
Jan respondió que se encontró con un dragón en el camino, pero Dante la ignoró y le preguntó por qué había venido, sorprendido. Jan intentó entender la pregunta, pero Dante la acusó de querer apoderarse de su país, ya que había logrado derrotar a los demonios en su recuperación. A esto, Jin respondió que solo apareció porque su país solicitó su ayuda con la guerra, pero Dante afirmó que fue su subordinado inútil quien hizo esa llamada. Aunque odiaba que ella estuviera allí, accedió a trabajar con ella porque no quería perder sus tierras ante la raza celestial. Antes de que terminara la reunión, Jan propuso un trato. Él dejaría que su gente decidiera quién se llevaría el crédito por ganar contra sus enemigos. Como había otros en la sala, Dan se vio obligado a aceptar, y después de eso, Jin celebró una reunión estratégica sobre cómo atacarían a los celestiales. Como nadie sabía dónde estaba el héroe de los celestiales, Jan se ofreció a liderar la búsqueda, y esto sorprendió a los soldados de Eo, porque un alto comandante nunca se ofrecería voluntariamente a hacer tal cosa, aunque les agradaba por ello. Al día siguiente, Jan sacó a sus hombres para la búsqueda mientras Dante se quedó atrás y se preguntó por qué ella arriesgaría su vida así. Se sinceró con Kobari al respecto, pero ella halagó su ego y le dijo que un verdadero comandante debía liderar desde la retaguardia. Esa noche, Jin regresó de su búsqueda y, aunque no encontró todo lo que buscaba, procedió a dibujar un mapa que ayudaría en su misión al día siguiente. Durante la reunión, los soldados se sorprendieron por lo inteligente que era, y a Dan le molestó que sus hombres se dejaran influenciar por su coraje. Con ira, recibió información no verificada de Kobari y decidió actuar en consecuencia para que sus hombres lo vieran como alguien digno de respeto. Esa noche convocó a Seth y le dijo que se preparara para una expedición, pero le advirtió que no le contara a Jin al respecto. Así que a la mañana siguiente, cuando el equipo de Jin se despertó y notó la ausencia de Dan, Rinne sintió que algo andaba mal y reveló que sospechaba que Kobari no era humana. Unos días antes, Lord Alfreya fue influenciado por Ryder para atacar y encarcelar a la gran anciana elfa Merry. En aquel entonces, la subordinada de Merry, Ren, logró escapar, pero cayó del Palacio Celestial en las nubes y sufrió algunos daños. Cuando se recuperó, su gente quiso saber qué había pasado, así que les dijo que convocaran a todos los elfos, enanos y hadas de la raza celestial para informarles de lo que estaba sucediendo. Luego le preguntaron sobre los humanos capturados bajo su custodia, y aunque la sorprendió, pensó en usarlos como moneda de cambio. Al día siguiente, Jan y sus hombres invadieron el bosque élfico porque no había tenido noticias de los hombres de Dant desde la noche anterior. Kai creía que alguien había empujado a Dant a invadir el bosque con sus hombres, y la única persona en su mente era Kobari. Al escuchar esto, Jan decidió liderar una operación para investigar el bosque y ver las cosas por sí misma. Mientras tanto, vio trampas élficas por todas partes y se dio cuenta de que los hombres de Dant debían haber caído en ellas. Rinne percibió un rastro élfico e intentó seguirlo, pero a medida que se adentraban en el bosque, activaron una puerta mágica élfica que los teletransportó profundamente al territorio élfico. Allí vieron a un hada jugando, pero el hada huyó cuando se dio cuenta de que estaba rodeada de humanos porque pensó que la comerían o algo así. Sorprendido, Kai la siguió, solo para ser rodeado por elfos armados cuando llegó al otro lado. Mientras su equipo se preguntaba qué hacer a continuación, Kubairi apareció y confirmó que era una espía elfa. Curiosa, Jan preguntó por los hombres de Dant, y le dijeron que seguían vivos, solo que eran rehenes paralizados. Luego propuso un trato para liberarlos con la condición de que el equipo de Jin luchara contra los ángeles. Al escuchar esto, Kai se sorprendió porque pensó que enanos y ángeles estaban en buenos términos, ya que todos eran de la raza celestial. Sin embargo, Kubairi le dijo que los ángeles habían iniciado el conflicto, y ella llevó a su equipo a Raren para que pudiera explicar mejor. Raren recibió al equipo de Jan, e inmediatamente notó que Jin llevaba una prenda élfica debajo de su armadura. Luego preguntó cómo la había conseguido, y después de que Jin explicó que la había tomado de un demonio que había derrotado, lo dejó pasar porque estaba prohibido que los humanos usaran sus objetos mágicos. Después de eso, Raren propuso un contrato a Jin, ofreciendo liberar a los rehenes si su equipo rescataba a la gran anciana elfa de Lord Alfreya. Sorprendido, Kai preguntó por qué Alfreya, quien era el héroe de los celestiales, capturaría a la gran anciana elfa, así que Ren reveló que Alfreya había cambiado. Antes de eso, Alfreya había sido un buen héroe que se preocupaba por los celestiales, pero de repente había cambiado y exigía que los celestiales fueran sumisos a los ángeles. Como a Ren y a la anciana Merry no les gustó esto, subieron al Palacio Celestial para arreglar las cosas con Alfreya, pero fueron atacadas en su lugar, y así fue como Merry fue encarcelada. Al escuchar esto, Kai entendió por qué Ryan quería que los humanos lucharan por su raza. Pero Fallon no confiaba en ella porque sentía que había una trampa. Pidió algo que probara su inocencia, así que Kubairi se ofreció a seguirla, insistiendo en dar su vida si las cosas salían mal. Aún así, Fallon no se sentía cómoda con esto porque creía que la vida de Kubari no era suficiente para pagar por sus equipos en caso de que todos murieran, así que Raren decidió tomar su lugar. Al ver esto, Kubari se sintió incómoda, pero Raren le dijo que tenía que hacerlo porque su raza estaba al borde de una guerra civil si no pasaba nada. Por la noche, mientras todos dormían, Kai se quedó despierto para vigilar, así que Raren decidió hablar con él.
Primero, confirmó si Kai fue quien derrotó a Vanessa y preguntó si su espada funcionaría contra Alfreya. Al escuchar esto, Kai entendió que rescatar a Merry significaba luchar contra Alfreya. Mientras lo pensaba, Raren le dijo que no lo dejaría salir vivo del bosque élfico si decidía echarse atrás en su contrato. Kai dijo que ya lo sabía y luego le preguntó si conocía a Sid. Por su expresión pudo darse cuenta de que ella no sabía nada, así que se dio cuenta de que la única persona que lo sabría era el propio Alfreya y esperaba con ansias confrontarlo. Al día siguiente, Raren llevó a Jan y su equipo a un árbol que conducía directamente al Palacio de Los Ángeles. Allí, activó una puerta encantada que los teletransportó al Palacio de Los Ángeles, pero se sorprendió al llegar y ver a un montón de ángeles débiles tirados en el suelo. Mientras se preguntaba qué había pasado, abrió el camino a otra puerta y llevó al equipo a un piso superior. Unos pisos más tarde, un ángel llamado Viscus les lanzó una ráfaga de viento, pero reaccionaron rápidamente para evitar caer a sus muertes. Viscus se sintió un poco decepcionada al ver que Raren era quien había llevado al equipo de Jan al palacio, y como Raren era una elfa, Viscus le dijo que sus orejas eran tan grandes que podían escuchar colores en 4 tonos. Luego se anunció como una leal sirvienta de Lord Alfreya, insistiendo en que haría cualquier cosa que él quisiera, incluso si eso significaba llamarlo papi y eliminar a un montón de ángeles que no respetaban su autoridad. Reveló que la anciana Mary sería ejecutada pronto y mencionó que serviría como mensaje de advertencia a los celestiales de que todos eran inferiores a los ángeles. Después de eso, intentó lanzar un ataque sorpresa al equipo de Jin, pero Fallon reaccionó rápidamente y lo bloqueó. Mientras eso sucedía, Ash y Saki abrieron fuego contra Viscus y les dieron a los demás tiempo suficiente para avanzar a un nivel superior del palacio. Al llegar allí, Rafaelo, otro ángel, intentó un ataque sorpresa contra Raren, pero Jan intervino a tiempo y lo bloqueó. Ella se quedó atrás para luchar y prometió unirse a Kai más tarde cuando terminara de golpear a Rafaelo, así que Kai aceptó y subió con Raren y Jin. Al llegar allí, Raren vio a Mary atrapada en una prisión de cristal y la llamó. Pero Alfreya respondió y cuestionó por qué había elegido desobedecerlo. Él creía que todas las bendiciones del mundo eran solo para los ángeles y que todos los demás eran basura. De vuelta en la batalla contra Viscus, Fallon logró defenderse del ángel gracias a la espada flamígera que había obtenido de una bestia mítica. Viscus notó el poder de la espada y mencionó que la raza celestial era hábil en la creación de tales objetos mágicos, pero Fallon se preguntó por qué estaba hablando sin que nadie le hubiera pedido que lo hiciera. Cuestionó por qué Alfreya se había vuelto contra la misma raza celestial de la que formaba parte, pero Viscus afirmó que no era algo que un humano normal pudiera comprender. Encima de ellos, Rine respiraba con dificultad porque estaba un poco cansada de toda esa lucha con Rafaelo. Cuando el humo se disipó, notó que no le había infligido suficiente daño a Rafaelo y se enfadó al darse cuenta de que Rafaelo se lo había tomado con calma con ella. Encima de ellos, Alfreya anunció que quería ejecutar a Merry, pero después de decir eso, Rain le dijo que no tenía derecho a liderar a los celestiales. Enojada, ella cargó contra él jurando desvivirlo, pero notó demasiado tarde que Alfreya ya había preparado un ataque sorpresa para ella. En una fracción de segundo, Kai activó los poderes de su espada y salvó la vida de Ryan, haciendo que Alfreya se preguntara si era un elfo haciéndose pasar por humano. Cuando Kai mencionó que era humano, Alfreya se confundió y preguntó por qué defendería a un elfo. Así que Kai le dijo que tenía un contrato con Raren que se torcería si ella perdía la vida. Después de eso, Alfreya notó el arma brillante de Kai y preguntó al respecto. Así que Kai le dijo que era lo que había usado para derrotar a Vanessa e incluso se jactó de que tenía el poder de derrotar a Alfreya. Al escuchar esto, Alfreya se rió y se burló de Vanessa por perder contra un humano, pero Kai lo comparó con ella y dijo que, a diferencia de él, Vanessa no estaba intentando desvivir a sus subordinados. A esto, Alfreya mencionó que sus acciones estaban justificadas porque se sentía superior a todos, y no sentía la necesidad de tener ningún subordinado que pensara lo contrario. Mientras hablaba, Jin preparó una flecha encantada y se la disparó, y aunque logró bloquear, le causó algo de daño. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Jin estaba usando un arco élfico y comprendió que ella estaba sacrificando su fuerza vital para empuñar tal poder. Así que cuando él la confrontó al respecto, Kai se sorprendió porque no lo había sabido, pero Jin dijo que no le importaba porque lo único en su mente era derribar a Alfreya. Luego tensó su arco de nuevo, pero justo cuando iba a disparar, Alfreya le disparó con una abrumadora ráfaga de energía que causó una explosión. Cuando el humo se disipó, Alfreya se sorprendió al ver que ella seguía en pie, y fue entonces cuando se dio cuenta de que llevaba una prenda élfica debajo de su armadura. Le resultó irritante que un humano pudiera usar objetos construidos por miembros de su raza, y decidió acabar con ella y su equipo con un rayo. Pero cuando lo hizo, Ren erigió una poderosa barrera que protegió a su equipo, y procedió a liberar a Mary de su prisión. En el camino, Alfreya lo notó y le disparó una lanza encantada, pero Kai llegó y la bloqueó antes de que pudiera perforar su pecho. Le dio a Ryan la oportunidad que necesitaba para sacar a Mary de su prisión, pero cuando llegó el momento de sacarla, su arma se hizo añicos contra la prisión de cristal.
Conmocionada, Rain se preguntó cómo Alfreya podía encarcelar a alguien tan poderosa como Mary y aún usar tanta magia para luchar. Mientras pensaba, asumió que él había obtenido algún tipo de poder que lo había hecho cambiar. Sin embargo, Alfreya reveló a su nuevo subordinado y cuando todos vieron que era Ryder, se quedaron sin palabras. Debajo de ese piso, a Rine le resultaba difícil acabar con Raffaello porque era demasiado hábil en combate. Raffaello la hirió gravemente al golpearla con su martillo, así que ella le devolvió el favor con un puñetazo cargado de relámpagos que destrozó su armadura al contacto. Debajo de ese piso, Fallon seguía en una pelea contra Viscus y contaba con el apoyo de Ash y Saki para seguir el ritmo de la velocidad de los ángeles. En cierto momento, Viscus cayó víctima de una trampa tendida por Fallon y dejó de luchar al saberse atrapada. Al mismo tiempo, Raffaello se rindió en su lucha contra Rine y le dijo que se uniera a sus compañeros, pues siempre había deseado que alguien se enfrentara a Alfreya. Viscus le dijo lo mismo a Fallon cuando aceptó la derrota y le suplicó que se disculpara con los ángeles heridos, pero Fallon se negó y decidió perdonarle la vida, ya que no se había tomado su pelea en serio en absoluto. De vuelta en el piso superior, Aphria le ordenó a Ryder que acabara con todos, así que Ryder intentó un ataque mágico que envió a Jean volando por los aires. Para su suerte, Rini apareció y la atrapó, pero cuando le disparó a Ryder con una flecha, se sintió decepcionada porque no le causó ningún daño. Un tiempo después, Kai confrontó a Alfreya y le preguntó si él era el responsable de la reencarnación del mundo, pero Alfreya dijo que no sabía nada al respecto. Kai luego le preguntó si conocía a Sid y notó que Alfreya tenía un fuerte dolor de cabeza al intentar recordar quién era Sid. Para sorpresa de todos, Ryder lo atacó y lo llamó una anomalía por mencionar el nombre de Sid. Ella activó el código 0 y todos observaron cómo era borrado de la existencia. Después de eso, Ryder abrió un portal y abandonó el palacio, haciendo que Kai se preguntara si la pelea había terminado. Como si lo hubiera invocado, otro portal se abrió en el cielo y Alfreya apareció con un aspecto diferente. Su voz había cambiado al mencionar que era el avatar de Alfreya, y mientras descargaba sus recuerdos, Kai descubrió que la misma anulación del sistema se había utilizado en su realidad. Antes de que se diera cuenta, Alfreya canalizó una enorme cantidad de energía mágica y lanzó un ataque muy desagradable contra Rini. Aunque ella logró bloquearlo por un tiempo, la explosión de energía se volvió demasiado poderosa y provocó que todos cayeran al suelo. Al ver esto, Raren se quedó en shock porque Alfreya acababa de canalizar magia sin usar sus objetos mágicos. Luego le gritó que reaccionara, que saliera de ese estado porque estaba agotando su fuerza vital al usar esa magia prohibida. Sin embargo, Alfreya respondió con una explosión de energía de largo alcance que destrozó casi todas las paredes defensivas que ella había erigido. Cuando vio eso, cargó contra Raren para acabar con ella de un solo golpe, y terminó destrozando todas sus paredes defensivas de una sola vez. Le sorprendió que Alfreya pudiera apuñalarla, y tuvo suerte cuando Alfreya quiso terminar el trabajo porque Kai estaba allí para salvarla. Mientras Kai mantenía a Alfreya a raya, le dijo que reaccionara, que volviera en sí, porque Rain siempre lo había admirado muchísimo. Pero cuando Alfreya se negó y llamó a Ren una debilucha, Kai decidió que le iba a hacer entrar en razón a golpes. Mientras chocaban espadas, Kai notó que el arma de Alfreya se regeneraba constantemente cuando se dañaba, y supuso que eso era lo que le ayudaba a anular las barreras de Rain. Confrontó a Alfreya al respecto, y el ángel terminó alardeando de que meros objetos mágicos no podían detener su poder para demostrar que hablaba en serio. Hablando en serio, dejó a un lado sus objetos mágicos y canalizó una enorme cantidad de magia en su espada para luchar contra Kai. Durante la pelea, Alfreya se centró en golpes pesados, así que Kai aprovechó eso y respondió con ataques rápidos. Cuando Aphria se dio cuenta de la situación, abandonó su arma y activó un hechizo que hizo que el Palacio de los Ángeles colapsara gradualmente. Al ver esto, Raren se enfadó muchísimo y decidió infundir su magia en el arco de Jean, mientras Kai mantenía a Fria distraída. Una vez que el arco de Jean estuvo completamente cargado de magia, ella le disparó a Alfreya, causándole un daño considerable. Mientras Alfreya intentaba recuperarse, Kai aprovechó una apertura y le propinó un brutal puñetazo en su lado débil, lo que le hizo expulsar toda la magia prohibida de su cuerpo. Ya en el suelo, Alfreya comenzó a lamentar todo lo que había hecho, y como el palacio estaba destinado a caer, les dijo a todos que corrieran por sus vidas. Aún así, Ryan se aferró a él, y él le dijo que no merecía ser adorado por alguien como ella. A medida que se debilitaba, la magia que había mantenido a Mary atada a su prisión se agotó, y ella fue liberada por completo. Mientras tanto, Alfreya reveló que había recibido algo de Sid en el pasado, porque en aquel entonces, Sid le había hablado de algo que existía cuando no se suponía que debía existir. Al escuchar esto, Kai se confundió y le pidió a Alfreya que explicara lo que quería decir, así que le dijo que la causa de la reencarnación del mundo era el odio. Para entonces, el daño en el cuerpo de Alfreya había empeorado y como se estaba desvaneciendo, le dijo a Kai que eliminara el odio que acechaba en el mundo. Mientras se desvanecía, Merry usó sus poderes para preservar lo que quedaba del palacio de caer al suelo, mientras Raffaello se disculpaba por todo el daño que había causado. Mencionó que los ángeles estaban indefensos contra Alfreya, por lo que no podían hacer nada más que obedecerle. Al escuchar esto, Kai preguntó con curiosidad para confirmar si Alfreya había cambiado solo cuando empezó a hablar con Ryder.
Así que cuando Rafaela dijo que sí, Kai se preguntó por qué Ryder había atacado a Alfreya, ya que se suponía que eran amigos. Recordó que Rinne también había sido atacada y empezó a preguntarse si ella sería atacada de nuevo. Más tarde ese día, Rinne tuvo un sueño sobre Ryder, donde Sid intentaba ayudarla a escapar. Cuando despertó, estaba asustada, así que lo abrazó y quiso sentarse sobre su salchicha para sentirse mejor, pero Jan entró y lo arruinó todo por completo. Al parecer, vio las alas de Rinne y quiso saber la verdad sobre ella, así que cuando preguntó, Rinne se sinceró con ella sobre no ser humana ni de ninguna de las otras razas. Kai luego se disculpó con Jin por mantener todo en secreto y mencionó que solo lo había hecho para proteger a Rin. Al día siguiente, Jin y sus hombres se presentaron ante los líderes celestiales para acordar un alto el fuego entre ellos. Mary propuso que ningún humano sería permitido en el bosque élfico durante un año, y dijo lo mismo sobre su gente entrando en ciudades humanas. Jin estuvo de acuerdo y prometió hacer que la Federación EO lo cumpliera. Antes de que terminara su reunión, Mary le dio al equipo de Jin una caja de regalos que incluía el arma élfica reparada de Jin y balas infundidas con magia para Kai. Kai se sorprendió al recibirlos, mientras Raren se jactaba de que ella estaba detrás de eso porque sabía que él usaba balas así en combate. Kai le dio las gracias, pero Mary le dijo que no significaba nada, ya que él había ayudado a derrotar a Alfreya y a evitar que su raza se sumergiera en una guerra civil total. Curiosa, le preguntó a Jan si iría tras la raza espiritual a continuación, pero Jan se negó a mencionar detalles de su plan por razones de seguridad. De todos modos, Mary le recordó que necesitaría pasar por el bosque y los campos celestiales para avanzar, y sugirió darle un guía para que su viaje fuera más fácil. Al escuchar esto, Jan notó que había un motivo oculto en la oferta, así que le preguntó a Mary sobre sus verdaderas intenciones. Mary le dijo que solo quería saber qué le había pasado a Alfreya, y mencionó que había empezado a actuar de forma extraña cuando se enfrentó a un intruso. Hace unos 10 años. En aquel entonces fue el héroe de las bestias míticas, Rath, quien lo conoció, y Rafaelo lo confirmó porque los había visto juntos. Dijo que Alfreya había hablado con Rath durante horas y por la naturaleza de su conversación parecía como si estuvieran confabulando y conspirando sobre algo. También dijo que Ryder apareció por primera vez en el bosque celestial más o menos cuando Alfreya había empezado a verse con Rath en secreto. Al escuchar esto, Jan se dio cuenta de que Merry y los otros celestiales solo querían saber la verdad sobre Alfreya y su conexión con Rath y Ryder. Para finalizar su acuerdo, Mary nombró a Reren como la guía adolescente de Jin, y su razón fue que había notado el reciente apego de Reren hacia Kai. Cuando dijo esto, Rinne se puso celosa y señaló a Reren, sospechando que quería influir en Kai con su juego de garganta, pero Raren afirmó que no estaba interesada en absoluto. Esa tarde, Jin y su equipo regresaron a la base militar de Ao e informaron a Seth sobre la tregua con los celestiales. Jan luego agradeció a Dan por proporcionar a su equipo suministros militares, pero él le dijo que se dejara de tonterías porque sabía que ella estaba intentando encubrir la estupidez que había hecho el día anterior. Preocupado, pensó en todo y le dijo a Jin que necesitaría cambiar sus tácticas de batalla, ya que las otras dos razas la verían como una amenaza por haber ganado tan fácilmente a los demonios y a los celestiales. Para contrarrestar eso, sintió que la colaboración humana era realmente importante, así que sugirió que Jin se reuniera con Balmung, el comandante militar de Yulin, que estaba lidiando con la raza espiritual, y formara una alianza con él. Al escuchar esto, Jin se dio cuenta de que todos esos McDonald's que estaba comiendo no afectaban su cerebro en absoluto, así que elogió su previsión y le dijo que tirara su ego por el inodoro de vez en cuando. En otro lugar, Kyoko, la heroína de los espíritus, se reunió con Rath, quien fingía preocupación por los otros héroes que habían fallecido. Kyoko lo vio venir y le dijo que revelara sus intenciones, así que Rath la amenazó, prometiendo aniquilar a todos los espíritus del planeta. Cuando comenzaron a luchar, Rath mostró un poder tremendo, lanzando a Kyoko por todo el bosque, pero Kyoko luego la contrarrestó con su ataque de espejo universal, lo que cambió la dinámica de inmediato. A pesar de intentar con todas sus fuerzas defenderse, Rath terminó aplastada contra el suelo, tratando de aprovechar la oportunidad. Kyoko cargó contra ella para terminar el trabajo, pero fue contrarrestada por Ryder, quien apareció de repente y la eliminó. Kai y los demás miembros supervivientes de la fuerza de Jin se reagruparon y se dirigieron por un sendero estrecho e irregular en el bosque hacia la Federación Yulin, siguiendo las indicaciones de Raren. A Saki le preocupaba que Raren no fuera lo suficientemente cuidadosa y que su descuido causara un problema si los demás notaban que no era humana. Pero Raren les dijo que no se preocuparan en absoluto porque su vestimenta podía engañar a la gente haciéndoles creer que era una humana inofensiva. Al darse cuenta de que aún les quedaban unos 3 días para llegar a su destino, el grupo decidió que lo mejor sería encontrar un lugar para establecer el campamento. Así que se dirigieron hacia un manantial a unas 12 horas de su ubicación actual. De camino al manantial, Fallon le señaló a Jin unas inusuales marcas de mordiscos que había notado en algunos árboles, las cuales solo pudieron haber sido causadas por una bestia mítica. Aunque estaban en la Federación EO, que se suponía que era segura, se dieron cuenta de que quizás tendrían que prepararse para lo peor. En la escena de la batalla, Rath, sorprendida de que Kyoko hubiera sido derribada tan fácilmente, se preguntó si realmente se había ido o si solo había escapado con su núcleo a un río cercano.
Ella, sin embargo, concluyó que sin importar qué tipo de salida tomara Kyoko, se encontrarían de nuevo muy pronto. En los manantiales curativos donde llegaron las fuerzas de Jin, montaron sus tiendas e intentaron descansar un poco, mientras los demás se dirigieron directamente a los manantiales. Rin se sintió extraña al ser permitida en los manantiales antes que la mayoría de las otras chicas, pero Jin le aseguró que se lo había ganado, ya que también había ayudado a derrotar al héroe de los celestiales. Un tiempo después, Raren y Rine tuvieron una rápida discusión porque los pechos de Rini eran muy llamativos, y eso la hacía parecer una súcubo. Mientras Rini se defendía, notó que Raren era una tabla plana y se lo echó en cara, pero Raren le dijo que le gustaba ser plana, porque ser más plana significaba que Kai podía voltearla y atarla en cualquier posición que deseara. Sin embargo, Jan se cansó de sus quejas insignificantes y les habló sobre su discusión con Kai respecto a la reencarnación del mundo y el portador del código. Kai le había dicho lo despistado que estaba sobre el tema, lo que la llevó a concluir que su arma debía haber sido hecha por seres superiores. Ella intentó hacerle consciente de los peligros que implicaba si seguía usándola, pero él solo hizo que las preocupaciones volvieran a ella. De manera similar, ella también se había negado a dejar de sacrificar su vida usando objetos élficos. Su conversación rápidamente derivó hacia Ryder, quien estaba empezando a convertirse en una amenaza más grande que nunca. Juntos hicieron una lluvia de ideas sobre de dónde podría haber venido, porque Kai afirmó claramente que nunca había habido ningún registro de ello en su mundo. Terminaron asumiendo que probablemente solo existía como un espectador de los héroes, y lo que la impulsó a cambiar del modo de monitoreo al de asalto fue probablemente Sid, quien no existía en su mundo actual. Preguntándose qué tipo de relación tenía Ryder con los otros héroes, ambos concluyeron que tenían que seguir enfrentándola para poner fin a la gran guerra de las 5 razas. La revelación de Jin iluminó a las chicas sobre el hecho de que ahora debían desconfiar de Ryder cada vez que lucharan contra un héroe. De repente, sintieron un terremoto en el suelo, así que algunos soldados se movilizaron y descubrieron que era una bestia mítica la que atacaba. Inmediatamente, Fallon y Kai se unieron a los soldados para eliminar a la bestia, y mientras lo hacían, notaron que poseía un cierto nivel de inteligencia en combate, lo que la hacía más dura que las bestias míticas a las que estaban acostumbrados a enfrentarse. Como resultado, utilizaron una granada aturdidora para confundir a la bestia y luego ordenaron a sus hombres que se retiraran. Después de su retirada temporal, el grupo decidió emboscar al monstruo y acabar con él definitivamente esta vez. Al alcanzarlo, rodearon a la criatura y comenzaron a llevar a cabo ataques coordinados destinados a destruir su órgano mágico atrofiado, ubicado en su frente. Todo salió según lo planeado por un tiempo hasta que el monstruo sintió el aura única de Rine e intentó atacarla. Kai interceptó el golpe, arriesgando su vida en el proceso para salvarla. Raren luego usó su círculo mágico para teletransportarlo al jardín de flores del purgatorio, donde fue reducido a cenizas. Kai había sido gravemente herido al intentar proteger a Rine, así que el equipo lo atendió de inmediato y lo llevó rápidamente a un lugar seguro. Más tarde, en la tienda donde él y el resto de las chicas se habían quedado dormidos, escuchó una voz que lo llamaba desde un sueño. Cuando despertó, se dio cuenta de que Rin y Jin también la habían oído. Junto con Riren, se dirigieron hacia un edificio en lo profundo del bosque desde donde sentían que la voz los llamaba. Cuando llegaron al frente de la estructura, la voz los llamó de nuevo, diciéndoles que habían encontrado el centro del mundo y urgiéndolos a entrar. En la entrada del antiguo edificio, la voz les dijo que no tuvieran miedo y que solo aquellos que habían sido elegidos por el destino serían bienvenidos. Dado que Raren era la única que no escuchaba la voz, Kai le ordenó que montara guardia afuera solo para estar seguros, mientras los demás entraban al edificio. En su camino, Kai comentó la similitud que el pasadizo tenía con el cementerio, y Rini también señaló la fuerte onda de energía que sentía provenir del interior. Ella afirmó que, aunque parecía similar a la magia, estaba segura de que no lo era. Después de caminar un rato, notaron una luz hacia el final del pasadizo y avanzaron hacia ella. Al entrar en la habitación a la que los llevó la luz, escucharon la voz de nuevo, pero no vieron a nadie alrededor. Confundidos preguntaron de dónde venía y la voz dirigió su atención a una enorme estatua en el centro de la habitación. Entraron en pánico, pero la voz les dijo que no tenían por qué temerle, ya que claramente ya estaba sin poder. Se presentó como una existencia del mundo donde la gran guerra de las 5 razas había terminado, y les dijo que había estado esperando el momento. Cuando alguien lo suficientemente elegible para tomar el lugar de Sid en el nuevo mundo viniera de visita, Kai se sorprendió al saber que el ser conocía a Sid. Incluso respondió que si miraba con suficiente atención, podría averiguar de dónde venía. Después de observar más de cerca por un rato, Kai identificó la estatua como el dios profético de su otro mundo, al que los humanos rezaban para ver su futuro. Al parecer, Arzula Solaka, el ser, fue quien le dio a Sid la profecía y la espada brillante que había usado para derrotar a los 4 héroes y poner fin a la gran guerra de las 5 razas en el otro mundo. La deidad reveló que los humanos siempre la habían adorado a lo largo de los años, y por eso creó al portador del código para proteger a la humanidad cuando estalló la gran guerra.
La deidad también reveló que se alegraba de que Kai fuera quien había encontrado al portador del código, y que había sido ella quien lo había guiado desde entonces. Compartió que había usado todo su poder para crear al portador del código, y que había estado en un estado tan miserable, incapaz de detener la reencarnación del mundo, que borró la presencia de Sid. Sin embargo, la deidad otorgó una profecía a Jan y la nombró profeta para tomar el lugar de Sid y convertirse en la heroína de la humanidad en su mundo. Jan se sorprendió de por qué había sido elegida para ser la heroína, y la deidad respondió que, aunque había examinado a algunos otros candidatos dignos, incluido Kai, ella era la única que estaba lo suficientemente preparada. Molesta, preguntó cuál sería el destino del mundo si finalmente lograba derrotar a todos los héroes de los otros 4 clanes, así como a Ryder, y el ser respondió que dependería del alcance de la erosión causada por la reencarnación del mundo después de eso. Al salir del edificio, Rin compartió su preocupación por no saber si podían confiar en el ser, pero Kai le aseguró que, dado que era quien había creado al portador del código, entonces definitivamente no era su enemigo. Fuera del edificio, el trío se reunió de nuevo con Raren, quien había estado esperando una eternidad. Raren intentó averiguar qué les había tomado tanto tiempo, pero Jan solo le dijo que se encontraron con una estatua de piedra, omitiendo el detalle de que había sido nombrada profeta. Como pertenecía a otra raza, Jin no podía arriesgarse a que obtuviera información importante sobre los humanos acerca de la Gran Guerra. Mientras desandaban el camino de regreso al campamento, Kai le aseguró a Jin que haría todo lo que estuviera en su poder para apoyarla y estar a su lado durante la guerra, para asegurar que los humanos ganaran. Jan señaló que la profecía no le importaba realmente y que simplemente se aseguraría de que hicieran lo que tenían que hacer. Asombrado por sus palabras, Kai le dijo que ella era igual de rígida incluso en su otro mundo, y eso era algo que realmente le gustaba de ella. Preguntándole sobre el tipo de relación que tenían en el otro mundo, Kai le dijo que eran buenos amigos, que crecieron juntos y se hicieron muy cercanos. Ella le preguntó si también le gustaría ser su amigo íntimo en este mundo, y él estuvo de acuerdo. Después de reagruparse con el resto del equipo, continuaron su viaje hacia la Federación Yulin. Dentro del vehículo en movimiento, Raren intentó darle a Kai una medicina que hizo con fresas podridas, pero Rine se opuso, afirmando que no le permitiría beber algo que sabía que no sabría mejor que el agua tónica. Rine la hizo beberlo para probarlo, pero Raren casi se desmayó por la dosis de su propia poción. Aún así, ella insistió en que ayudaría a curar las heridas de Kai más rápido. Durante su discusión, avistaron una estructura que se parecía a un cementerio a lo lejos. Al salir de sus vehículos para explorar la zona, se encontraron con un grupo de espíritus que los rodearon y comenzaron a atacar. Aunque el poder de ataque de los espíritus era bajo en comparación con otros monstruos, demostraron ser oponentes formidables ya que seguían multiplicándose, obligando a las fuerzas a ponerse a la defensiva. De repente, Lord Balmain llegó con sus tropas y atacó a los espíritus, despejando el camino para Jin y sus fuerzas. Pocos sabían ellos que los monstruos espirituales se habían fusionado en una única y enorme forma. Mientras ambas tropas intentaban alcanzarlos, el monstruo hizo otro movimiento, esta vez tratando de engullirlos a todos al formar una barrera sobre ellos. Kai y los demás intentaron abrirse paso a la fuerza, pero el monstruo seguía regenerándose, manteniéndolos atrapados en su interior. En ese instante, a Kai se le ocurrió una idea y cargó su arma con una bala de luz sagrada, forjada por enanos, que disparó al monstruo. La bala abrió un camino que todos usaron para escapar. Balmin guió al equipo hacia un lago de aspecto sospechoso en la zona, revelando que había venido a investigarlo, ya que había aparecido de repente. Al observarlo, Rini les dijo que no era un lago, sino un espíritu, y todos se quedaron atónitos cuando el lago se transformó en Kyoko. Kyoko los atacó con su habilidad de reflejo universal, dejando a todos impactados por su inmenso poder. Kai logró herirla con su arma, mientras Balmon y su escuadrón usaban sus ataques de fuego para desmovilizarla. Incluso después de eso, Kyoko les hizo un gesto obsceno y les asestó un ataque brutal, como si lo que hicieron no fuera nada. Kai logró bloquear el ataque con su arma, lo que hizo que Kyoko se diera cuenta de que él empuñaba el portador del código. Curiosa, ella le preguntó al respecto, y el hecho de que pudiera hablar lenguaje humano sorprendió a todos, pues se creía que los espíritus eran incapaces de comunicarse. Mientras tanto, Ryder fue notificada sobre Kyoko, quien acababa de hacer contacto con Kai, y mientras Kyoko hablaba de lo similar que era Kai a Sid, Ryder apareció a través de un portal e intentó borrar a Kyoko de la existencia. Sin embargo, Kyoko demostró ser imposible de derrotar, ya que se dividió en múltiples fragmentos y atacó a Ryder. El ataque causó tanto daño a Ryder que se vio obligada a retirarse para recuperarse. En su ausencia, Kyoko propuso una tregua temporal con el equipo de Jan porque quería descansar, pero Balmain se ofendió y preguntó si estaba tomando a su unidad militar como una broma. Él le recordó que ella fue quien atacó primero sin previo aviso y que era una cabra sin cerebro por huir. Sin embargo, Hyoko le dijo que no tuvo más remedio que luchar porque pensó que habían venido a atacarla mientras se recuperaba. Después de que Kai escuchó esto, sintió curiosidad y se preguntó qué podría haber puesto a alguien como ella en un estado tan débil. Entonces, Kyoko reveló que había luchado contra Aira antes y mencionó la participación de Ryder en ello. Les dijo a todos que las 5 razas solo querían proteger a los suyos, pero Ryder, que no pertenecía a ninguna raza, existía únicamente para causar peligro al mundo.
Luego reveló sus intenciones de revisar el cementerio donde una vez estuvo encerrada, pero el problema era que no sabía cómo entrar. Kai, quien ya había estado en un cementerio, accedió a llevarla, y ambas partes decidieron viajar juntas. Al llegar allí, descubrieron que, a medida que avanzaban, el edificio se veía inquietante porque las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas que brillaban débilmente. Con el paso del tiempo llegaron al salón central donde el arma de Kai comenzó a resplandecer. Después de eso, un sonido tenue provino de ella y todos se sorprendieron al saber que era la voz de Sid. Sid se disculpó por no haber podido salvar a Rini en su mundo, pero le rogó a Kai que no cometiera el mismo error que él había cometido. Justo después, una luz brillante salió del arma de Kai y golpeó el techo, y antes de que alguien pudiera moverse, fueron transportados a un plano astral. Allí, Rini los guió hacia adelante, afirmando que podía sentir una gran cantidad de energía mágica no muy lejos mientras todos la seguían. Se encontraron con una fría petrificada, y no pasó mucho tiempo antes de que Ryder apareciera y los acusara de traspasar. Ella realizó un rápido análisis de clasificación y decidió eliminar a las personas que respondieron a la palabra tabú, Sid, y envió a Jin, Farron, Raren y Balmin de regreso a su realidad, dejando atrás a Kai, Rini y Kyoko. Fuera del cementerio, Jin se quejó de no poder luchar junto a Kai y decidió que regresaría al edificio, esperando sacrificar más de su fuerza vital por el poder del elfo. Pero Raren y Balmung la detuvieron y le dijeron que Ryder simplemente la aplastaría y la eliminaría. Ellos insistieron en que necesitaban un plan, pero mientras ideaban estrategias, Ryder atacó a las personas de vuelta en el plano astral, y aunque Kyoko hizo todo lo posible por enfrentarla sola, se dio cuenta de que Ryder tenía un nivel de poder mucho mayor que el suyo. Ryder siguió atacándola a ella y a los demás, pero Kai logró bloquear sus ataques mientras protegía a Rine, quien era demasiado cobarde para luchar. Como resultado, Kyoko se acercó a ella y tomó un poco de su poder mágico para fortalecerse lo suficiente y asestar un ataque brutal a Ryder. Cuando impactó, Kyoko se dio cuenta de que, sin importar cuántas veces Ryder fuera derribada, ella seguiría regenerándose, ya que estaban en su dominio. Así que ideó un plan con Kai para traer a Ryder fuera del plano astral. Kyoko usó sus poderes para arrebatar el cuerpo petrificado de Alfreya, mientras Kai creaba un portal de salida con su espada. Como el cuerpo de Alfreya era importante para Ryder, ella cargó hacia el lado de Kai para detenerlos. Pero mientras ella pasaba por el portal, Kai y Kyoko se unieron y asestaron golpes brutales, lo que hizo que Ryder se desvaneciera. Mientras tanto, en el campamento militar de Yulin, Raren forjó un arma que creía sería efectiva contra Ryder, ya que las armas convencionales normales no funcionaban en ella. Dentro del cementerio, Ryder, quien claramente acababa de ser expulsada, reapareció a través del portal que Kai dejó abierto. Esta vez, Ryder poseía más poder en sed de sangre, y se presentó como Ryder Aspecto 2, diciéndoles a todos que se prepararan para ser duramente derrotados. Esta vez parecía furiosa, y cuando Rini vio su rostro, se asustó y se dio cuenta de que todos esos sueños que tenía sobre Sid eran recuerdos de su pasado. Resultó que Sid solo había estado tratando de protegerla de Ryder en el plano astral, pero incluso cuando luchó con el legendario portador del código, no fue lo suficientemente fuerte como para evitar que Rini fuera capturada. Mientras Rini le contaba esto a Kai, él prometió protegerla hasta su último aliento. Mientras tanto, Asla lamentó la forma en que Sid falleció porque ella fue quien lo eligió y sintió que Kai llevaba el destino del mundo sobre sus hombros. De vuelta en la tumba, Ryder atacó a Kai, así que mientras Ryder estaba distraída con él, Hyoko aprovechó la oportunidad para intentar un golpe mortal contra ella, pero falló porque la barrera mágica alrededor de Ryder anuló todo. Como resultado, Ryder aprovechó la oportunidad para encerrarla en una jaula encantada e intentó borrarla de la existencia, pero Kyoko activó una habilidad que lo contrarrestó, lo que provocó una explosión. El impacto empujó el cuerpo petrificado de Alfreya hacia afuera, así que Jin lo vio y se lanzó a la tumba para averiguar qué estaba pasando. Mientras tanto, Kai recuperó la conciencia y se sintió bastante aliviado de que Kyoko se hubiera esforzado al máximo contra Ryder. Pero toda esa felicidad se fue por el desagüe cuando vio que Ryder seguía viva y coleando. Para su asombro, Ryder regeneró sus partes dañadas y se marchó a toda velocidad con Rini antes de que él pudiera parpadear. Afuera, Ryder intentó ejecutar el código 0 y borrar a Rini de la existencia, pero el miedo a perder a Kai y su 9 pulgadas la hizo repeler la magia de Ryder con un rayo. Mientras caía al suelo, Kai intervino de inmediato para evitar que fuera atada y eliminada de la existencia. E incluso con la ayuda de Balmung y Fallon, no logró asestar un buen golpe. A la señal de Balmung, los soldados que rodeaban la tumba llovieron balas sobre Ryder. Mientras Jin se preparaba para disparar una flecha infundida con la magia de Raren, le dio a Ryder un buen disparo en la cabeza, y antes de que Ryder pudiera sacar la flecha, esta explotó y ella cayó al suelo. Kai pensó que todo había terminado y no le dio ningún significado a las últimas palabras de Ryder antes de que su cuerpo cediera, o eso creyó. De repente, un portal se abrió y desencadenó otro evento de reencarnación mundial. Mientras Kai apenas intentaba resistir la onda expansiva, Ryder invocó una versión oscura de Sid desde el portal, dejando a Kai completamente conmocionado. Mientras tanto, Raft vio que dos realidades estaban a punto de colisionar, pero juró asegurarse de que su gente sobreviviera sin importar qué.
De vuelta en los campos, Ryder se fusionó con Sid y eso provocó que Kai atacara porque ya estaba harto de ella. Rini también se unió a la lucha, pero mientras intentaba un ataque de rayo contra Sid, él abrió un portal y la absorbió. Enfurecido, Kai lo atacó con múltiples golpes para intentar obligarlo a liberar a Rini, pero terminó siendo contrarrestado y arrojado como basura. Mientras se recuperaba, miró a Sid y recordó un momento en que se entrenaba constantemente en su unidad militar. Jan se preguntó por qué se esforzaba tanto y pensó que quería ser un héroe o algo así, pero él le dijo que no era lo que quería. Para él, Sid era el héroe de la humanidad, y dado que el Sid que veía ante él era una falsificación, tomó su arma una vez más para luchar. Con un solo tajo, abrió una grieta en la realidad misma, lo que permitió a Rinne escapar del plano astral para ayudarlo. En el aire, Kai disparó a Sid con una bala que destrozó su arma, luego cargó contra él para luchar cuerpo a cuerpo. Mientras todo sucedía, Rini recogió la espada de Kai y se la entregó para que pudiera usarla y acabar con Sid. Él sintió el aumento de energía mágica dentro de sí, así que le cortó el brazo a Sid y lo golpeó con un ataque fatal que lo borró de la existencia. Dado que el portal que desencadenó el evento de reencarnación mundial seguía activo, Rinne voló hacia él para terminar las cosas ella misma, y Kai le gritó que regresara porque pensó que no lo lograría. A pesar de todo, ella se fue volando y su magia hizo que Kai viera recuerdos de sí mismo de su realidad anterior. Cuando despertó, Rini estaba emocionada de verlo vivo, así que lo abrazó. Luego se sinceró con él sobre sus sentimientos y le dijo que quería ser más que amigos, con todos los beneficios. Al escuchar esto, Kai se dio cuenta de que ella estaba destinada a quedar embarazada en los próximos 2 minutos. Pero antes de que pudiera aplastar, Jan entró en la habitación con Raren y lo arruinó todo. Jan no dudó en apartar a Rinne, porque no quería perder la oportunidad de tener pequeñines con Kai, pero Raren también quería lo mismo. Ella estaba preocupada por Kai porque había estado inconsciente durante 3 días desde que derrotó a Ryder. Aunque sorprendido, Kai se alegró de que todo saliera bien, pero se preguntó cuándo pasó de ser un soldado ordinario a un Giga Chad con quien 3 de las chicas más rudas querían tener descendencia. Unas horas llenas de trama después, todos se reunieron en el cementerio de espíritus de Yulin, y parecía que Alfreya había sido colocada allí para su custodia. Kyoka se veía muy viva, aunque parecía diminuta mientras estaba sentada en el hombro de Balmung debido a toda la magia que había usado en su última pelea. Cuando Balmung se burló de su tamaño, ella le dijo que, aunque fuera tan pequeña, él aún no cabría. Al escuchar esto, Balmung se enfadó, pero Raren le advirtió que no hiciera nada estúpido, porque un movimiento en falso y el cuerpo petrificado de Alfreya estaría acabado. Un tiempo después, Kai se unió a Rini para ver el atardecer, y no pudo evitar notar que el cuerpo petrificado de Alfreya era el mismo que el de Asala. Al mismo tiempo, el cuerpo de Asala comenzó a marchitarse, y mientras sucedía, ella se dio cuenta de que la reencarnación del mundo continuaría y se preguntó si Kai y Rini seguirían resistiendo su destino. Sin embargo, Kai prometió estar siempre al lado de Rini y protegerla sin importar qué, y todos vivieron felices para siempre, o eso creímos. Fin. Ese es el final del video de hoy. Si te quedaste hasta ahora, comenta abajo quién fue más giggity entre Rini y Gina. Deja un me gusta y suscríbete al canal si quieres que publique sin trama. Pero no olvides ver el próximo video con mucha loción de manos. Podría ser tu nuevo resumen favorito de Anoume. Mantente atento. Paz.